Corrían los años 90 y era el auge de los juegos de pelea, territorio en expansión constante durante la década. Desde aquellos orígenes con juegos como Street Fighter 2 en 1991, que después fue reversionado como 1000 veces hasta el día de hoy, y el Mortal Kombat de 1992, con sus entonces polémicas fatalities y su sangre y violencia excesiva. Sub-Zero wins. Flawless victory fatality. El género de pelea gozaba de una popularidad inmensa alrededor del mundo en cada uno de los arcades. Fue entonces cuando, en una búsqueda de conseguir más realismo, Sega pateó el tablero y lanzó Virtua Fighter en octubre del 93 en Japón. El primer juego de peleas en 3D. Si bien la movilidad no era 3D, tu personaje avanzaba hacia adelante y hacia atrás, como en los otros juegos de pelea anteriormente mencionados, los entornos y los modelos de los personajes eran en 3D. Además, el juego contaba con solo 3 botones, lo cual lo hacía mucho más fácil para los nuevos jugadores si tenemos en cuenta que Street Fighter 2 tenía 6 botones y Mortal Kombat contaba con 5 botones. Este juego fue un éxito total en los arcades japoneses y rápidamente se convirtió en el juego que más ingresos le dio a Sega hasta ese momento. El juego contaba con personajes que tenían distintos estilos de pelea y... ¿Es ese Tao Pai Pai? Encima tiene una hija que se llama Pai-chan. Increíble. Sega pensaba redoblar la apuesta rápidamente. Es por eso que invirtió mucho dinero para lanzar una secuela tan pronto pudiera. Al mismo tiempo, Namco se unía a la pelea y trabajaba bajo el mando de Seiichi Ishii, quien fue uno de los diseñadores del Virtua Fighter 1. En la visión de Ishii estaba la idea de lanzar un juego que se distinga del combate visto en otros juegos de pelea, y que además pudiera correr a 60 cuadros por segundo, cosa que el Virtua Fighter original no podía. Ambos juegos iban a salir con pocos días de diferencia, y el Virtua Fighter 2, lanzado en noviembre del 94, iba a ser el primero de estos, consiguiendo sorprender a todos ya que contaba con tecnología innovadora que solo se veía en simuladores de vuelo y captura de movimiento, cosas principalmente vistas en la industria militar en ese entonces. Y además también corría a 60 cuadros por segundo, por lo que al Tekken, que saldría unos días después, lo dejaba un poco mal parado. Sin embargo, el Tekken iba a tener 2 puntos a su favor. El primero era su precio, convirtiéndose en una alternativa barata al Virtua Fighter 2, y también su jugabilidad distinta. A pesar de que los movimientos no se veían tan buenos como en el juego de Sega, la idea de tener un botón para cada extremidad era bastante novedosa. Esto lo convirtió en el cuarto juego de pelea que más ingresos generó en los arcades en el año 95 en Japón, solo por detrás de Street Fighter 0, también conocido como Street Fighter Alpha, Vampire Hunter, Darkstalkers Revenge, otro juego de Capcom, y el indiscutido rey de las peleas 3D en ese momento, el Virtua Fighter 2. Like to be humiliated by women. Here's your dream date. You are not ready. Recibiendo el año 1995, la recientemente lanzada PlayStation de Sony movía sus fichas con Battle Arena Toshinden, o también conocido como Toshinden. Este juego fue el primero en tener movimiento totalmente 3D, a diferencia de los otros juegos donde solo se movía hacia adelante o hacia atrás. El Toshinden permitía a los jugadores realizar un movimiento lateral para esquivar ataques. Además contaba con una diferencia respecto a los otros dos populares juegos 3D del momento. Todos los personajes llevaban armas, desde dagas hasta esto. El juego no buscaba ser realista, obviamente, como Virtua Fighter,
Es por eso que los personajes contaban con ataques especiales al estilo Street Fighter. Siendo uno de los primeros juegos lanzados para la consola de Sony, no tuvo problemas en convertirse en un éxito, al menos en Japón. El éxito fue tal que el juego iba a contar con varias secuelas y hasta adaptaciones de manga y anime. Once every few years, a secret tournament of the greatest martial artists is held to decide who is the world's most powerful fighter. Shoot him, come on! This is the Battle Arena Toshinden. Target locked. In view. I don't believe it! It's a man! Now you'll do as I command. Show, answer me. Why did you join the organization? What have they done to you? I've been dreaming about the chance to cross swords with my brother again. Now my dream is coming true. Ese éxito no iba a durar mucho, porque en agosto de ese año se lanzaba el Tekken 2 en los arcades japoneses, el cual arrasó ese año y fue aclamado por la crítica, opacando a la secuela del Toshinden, que a diferencia de el primer juego no se lanzó en PlayStation, sino que directamente en los arcades en noviembre de ese mismo año. El año 1995 también iba a estar marcado por la llegada de varios juegos de pelea como Tekken y Virtua Fighter a la consola de Sony, por lo que el Toshinden fue perdiendo terreno. En el año 1996 claramente el 3D ya estaba establecido y era el rey de los juegos de peleas gracias al Virtua Fighter y al Tekken, por lo que juegos como Street Fighter empezaban a sufrir e intentaban pegar el salto al 3D, como con Street Fighter X, pero sin el éxito esperado. Además aparecían juegos nuevos e interesantes como Soul Edge de Namco, que tomaba el concepto de utilizar armas como en el Toshinden, Dead or Alive de Tecmo, Last Bronx de Sega y la tercera entrega del Virtua Fighter. Cabe también destacar que entre el año 96 y el año 97 muchos de estos juegos pasaron del arcade a las consolas como la PlayStation de Sony y la Saturn de Sega. Con este escenario, el que también intentó subirse al tren de los juegos de pelea 3D fue Konami. Sí, cuando Konami todavía se dedicaba a hacer juegos. Su primer intento fue en la consola de Sony, la PlayStation, con el Lightning Legend Daigo no Daibuken, en diciembre de 1996. Este juego tenía un estilo anime y no consiguió vender bien, por lo que nunca salió de Japón. Sin embargo, el juego contaba con la participación del maestro Akira Yamaoka, reconocido por la música de Silent Hill, que nos dejó esta joyita. Viendo que no la pudo pegar en consolas, hizo un intento en arcade con un juego que buscaba ser más realista, llamado Fighting Bushutsu, oficialmente lanzado en agosto de 1997. Llegó a tener un inicio prometedor en sus primeros meses en Japón, lo que lo catapultó a aguas internacionales, visitando Estados Unidos
y Reino Unido meses después. Sin embargo, internacionalmente no tuvo buena recepción, a pesar del esfuerzo marketinero de Konami, y sus números en Japón disminuyeron hasta quedar absolutamente olvidado bajo la sombra de ser un Virtua Fighter malo. Un tercer intento vería la luz unos meses más tarde bajo el nombre de Battle Trist. Volviendo al estilo anime, el juego contaba con animaciones hechas por Mamoru Oshii, aclamado director de Ghost in the Shell, o también conocido como el fantasma de la conchita, o el fantasma de la Shell, acá en Argentina, más que nada. Más allá de eso, el juego no contaba con grandes cosas. Se jugaba bastante parecido al Virtua Fighter, al igual que el Fighting Bujutsu, con 3 botones y tenía algunas mecánicas vistas en Tekken, así que rápidamente pasó desapercibido en el público arcade. Tener un intento en la Nintendo 64 llamado Gasp o Deadly Arts en Occidente, pero fue tan malo que no vale la pena repasar. Con lo que llegamos al juego en cuestión del cual quería hablar. Después de esta breve larga introducción, el juego que mi niño interior recuerda con gran aprecio. Ese juego de Konami que todos recuerdan. Al parecer no lo conoce nadie. Todavía no entiendo cómo carajo apareció este juego en mi casa, porque más allá de un artículo en Wikipedia no puedo encontrar absolutamente nada del mismo. Seguramente es la nostalgia, ese sentimiento que toma las cosas que uno experimentó de niño y las hace mucho mejores de lo que realmente son, ya sea por el contexto de que cuando uno es niño no tiene responsabilidades y quedarse jugando jueguitos toda la madrugada para desbloquear unos personajes era algo sublime. Sí, porque en esa época los personajes se desbloqueaban en el juego y no mediante pagos, como hoy en día. Salgamos de ahí que me pongo mal. Kensei fue mi primer juego de peleas 3D, y mientras mi mejor amigo jugaba el Tekken 3, probablemente el mejor juego de peleas 3D de esa generación, en casa teníamos al Kensei. Ojo, visualmente no estaba nada mal, incluso los personajes contaban con más polígonos que los del Tekken 3. La banda sonora, esta vez completamente a cargo de Akira Yamaoka, era fantástica, y siendo un poco fanboy, dando mi opinión absolutamente parcial, es de lo mejor que escuché en un juego de peleas.
Pero bueno, es un juego de peleas 3D, así que ¿cómo era como juego de peleas 3D? Siguiendo una línea similar a la del Fighting Bushutsu, los botones tomaban como base al Virtua Fighter. Entonces tenías un botón de piñas, uno de patadas y uno para defender, que está bastante bueno porque ves como tu personaje esquiva los golpes, y un botón para hacer agarres o tomas al estilo Dead or Alive. El juego intentaba tener cierto realismo, dándole a cada personaje un estilo de pelea basado en artes marciales, lucha libre o lo que sea que hace el gordo este. Sin embargo, el juego no contaba con captura de movimientos, por lo que algunas animaciones no eran muy buenas comparadas a las de otros juegos. La respuesta un poco lenta y a veces te podía frustrar, especialmente si jugabas con otra persona, porque la máquina era fácil de vencer. Yo me considero bastante manco en juegos de pelea y a veces lo pasaba en dificultad máxima, así que con eso se pueden hacer una idea. Al menos era completamente 3D en su movilidad, ese es un punto fuerte que tenía a su favor. El juego cuenta con 22 personajes, 9 disponibles desde el principio y cada uno de ellos cuenta con su propio escenario. Tenemos al no muy original de Yugo, que es de lo mejorcito del juego, y prácticamente te puedes pasar el juego apretando el botón de patadas y repitiendo eso todo el tiempo. Yuri, que tampoco se ve muy original, pero que pelea como una borracha. Borracho y sucio como me gustan a mí. Douglas, que es básicamente Steven Seagal, si Steven Seagal supiera pelear. Allen, que toda mi vida pensé que era un vampiro y realmente no estoy seguro si es un vampiro o no, pero hace Muay Thai. Tina Armstrong, la puta madre esa tampoco. Anne Griffith, que hace lucha libre amateur. Hyoma, que es mi personaje favorito, es el ninja del juego. ¿Ninjas? Eso es gay. Heinze, perdón, el gringo no. Haynes es otro personaje interesante, un estilo de pelea callejero que aparte tiene un temazo. Bueno, como la mayoría porque es una banda sonora espectacular, pero este es muy bueno. David, un americano que se viste de vaquero y hace lucha libre, y Sasha, que tiene unos combos larguísimos. Cada vez que pasas el juego con uno de estos personajes, desbloqueas a otro que está relacionado y que pelea de forma muy similar. No los voy a nombrar uno por uno porque son intrascendentes, salvo a Mark, que es el típico personaje de pelo largo plateado o blanco que aparecía por esas épocas en varios juegos. Después de pasar infinitas veces el juego, desbloqueas al gordito Zou, que es uno de los bosses. Si perdés con este Dogor, directamente apagas la consola. Y Kaija, que es el verdadero boss del juego. Es el padre de Sasha y pelea bastante parecido. Vale destacar que una vez que enfrentas al gordito, solo necesitas ganarle un round, llevándote al enfrentamiento con Kaija con ese round de ventaja. Además, la música que escuchás enfrentando a Kaija va a ser la canción que represente a tu personaje, lo cual te da esa sensación de que vos sos el que juega de local en esa pelea, o por lo menos así lo sentía yo.
Cuando pasas el juego como Kaija te enfrentas a uno de los hermanos Thomas, que tiene una canción que te puede agarrar un poco por sorpresa y sorprender un poquito. Ah, y la hermana del ninja que pelea prácticamente igual a su hermano, si estás utilizando al gordito. En fin, la historia es casi nula, pero leyendo la vida de cada personaje encontrás algunas cositas como parentesco entre ellos. Más allá de eso no tenés un ending o algo que te revele un poco más. Tampoco sabes qué carajo está pasando o por qué peleas con los otros personajes, o al menos yo nunca lo supe. Así que ese fue el último intento de Konami por meterse en el mundo de las peleas 3D. Nuevamente, sin éxito. Tal vez por la falta de amor de los personajes, o no estar el combate verdaderamente pulido como debería. También pudo haber sido el momento equivocado, ya que en ese momento se jugaba mucho al Tekken 3, el Soul Blade y el Bloody Roar, entre otros. Pero al menos llegó lo suficientemente lejos para que un joven yo se encontrara con este juego hace muchos años y todavía lo recuerda, más que nada por la banda sonora, que está buenísima. ¿Tienen ustedes algún juego de esa generación o alguna generación cercana que sea muy poco reconocido por el resto de las personas? Por favor déjenmelo saber en los comentarios.